al Señor. Amén. Por eso vamos a seguir alabando. Dice, bueno es alabar al Señor. Aleluya. Dios, hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con la paz y el amor del Señor Jesucristo y deseamos que esta paz y este amor reine y more en cada uno de sus corazones. Quiero invitarles a que ocupen un momento su asiento. Mientras de verdad estaba leyendo la palabra de Dios, yo me acordaba de las cosas tan grandes que hace nuestro Dios. En su palabra dice pedir, ¿y qué más, hermano? Y se os dará. El apóstol Santiago, bueno, los adultos estamos leyendo, ¿verdad? El libro de Santiago, estamos estudiando y vemos que a través de él, ¿verdad? Dios nos invita a que oremos, a que pidamos. Primeramente en el capítulo número 1 dice, si alguien es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela, demandarla de Dios. Y Dios, que es grande en amor y en misericordia, nos dará conforme a sus riquezas en gloria. En el capítulo número 4 dice que aún, hermano, cuando nosotros, ¿verdad? Pues necesitamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, nos dé ese entendimiento. Debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Para no caer en las tentaciones, en los lazos del mismo adversario. Y dice, pida a Dios. Pero luego dice, ustedes piden, ¿y qué más? Y no reciben. Pero no reciben, ¿por qué? Porque no saben pedir. ¿Sí? Hermano, porque piden, dice, para gastar en sus deleites. Hermano, qué importante es poder pedir y pedir, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento, para que Dios, ¿verdad? Nos responda, se cumpla lo de San Mateo 7:7, que Dios nos responda. Y bueno, en base a esto,
yo me acordaba de un testimonio, y este testimonio, ¿verdad? Estábamos nosotros en Ixtapan de la Sal, y veíamos que el lugar del templo era un lugar muy pequeño, y un día los hermanos dicen, hermano, pues aquí la parte de atrás del templo, ¿sabe qué? Pues está libre, ¿por qué no compramos ese terreno? Y en eso levanta la mano una hermana y dice, hermano, el dueño de ese terreno yo lo conozco. Y ese ha dado terrenos, ¿verdad?, para diferentes cosas, para una clínica, ha dado terrenos para construcciones de templos. Hoy puede dar sobre todo para Dios. Déjenmelo a mí, yo voy a ir y le voy a decir, necesitamos ese terreno, que lo done para Dios. Y nosotros nos quedamos muy contentos. Y esta hermana fue, ¿verdad?, una hermana que se dedicaba precisamente a eso, a las bienes raíces, a la compra, venta de los terrenos. Y a los pocos días que regresa triste, dice, ¿qué cree, hermano? ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo le fue? Dice, ay, casi me corre de su casa. Le dije, ¿sabe qué? Necesitamos un terreno para la gloria de Dios. Y usted tiene uno en el lugar indicado. Así es de que no lo dona o no lo vende barato. Y dice, ¿y qué se enoja? Dice, bueno, señora, ¿y usted qué cree? ¿Qué se imagina o por qué me está diciendo eso? En el momento, ¿verdad? Este señor me dice, va de mi casa. Me corrió, hermano. Yo le dije, bueno, pues yo me voy, pero quiero decirle que usted está despreciando y desechando la bendición de Dios. Dije, bueno, no se preocupe, seguimos orando. En eso, hermano, yo vi una porción de la palabra de Dios donde le dice Dios, ¿verdad?, a uno de sus siervos llamado Abraham, ¿sabes qué? Y toda la tierra que pises yo te la daré. Y entonces dice, yo vi esto y dije, Dios mío, yo voy a pisar esta tierra. Y me levantaba todos los días temprano y me iba a la parte de atrás del templo, porque nosotros ya vivíamos en el templo, y caminaba, ¿verdad? Y decía, Señor, esta tierra es para ti. Este terreno tiene que ser para tu gloria. Y así caminaba todos los días. Y un día, ¿verdad?, me empiezo a conocer al dueño y empieza a tener amistad conmigo. Y me dice, señor Omar, ¿y usted dónde vive? Le digo, yo vivo aquí en la Constitución, cerca de la escuela. Dice, sí sé dónde es. Dice, oiga, ¿y es ahí usted? Le digo, no, yo no tengo propiedades. Y dice, le voy a vender una. Y rápido, yo me imaginé en el templo. Le digo, atrás del templo. Dice, no, esa no está en venta. Escoja otro lugar, en la colonia que usted quiera. Es más, se lo voy a vender como quiera, pagármelo en el tiempo que usted quiera, como pueda, y lo hacemos. Bueno, escogí un terrenito por allá, ¿verdad?, cerca de la 3 de mayo. Y ¿sabe qué, hermano? Un día me ve y me dice, ¿está contento? Le digo, la verdad, no estoy contento. ¿Por qué? Digo, porque yo quiero ahí atrás del templo. Se rascó la cabeza y dice, ay, no sé qué tenga usted, pero vamos, le digo, y quiero que nos lo venda en las mismas condiciones. Como podamos, le vamos a ir dando. Está bien, vamos, se lo voy a medir. ¿Y qué cree, hermano? Lo pagamos. Y cuando a mí se me olvidó que ya había caminado todos los días por ese terreno durante muchos meses, hermano, y después se me olvidó. ¿Y sabe qué? Vino la bendición de Dios. Y ahora la parte de atrás del templo de Ixtapan de la Sal es propiedad del templo para la gloria de Cristo. Y más que del templo, ¿es propiedad de quién? De Dios. Qué hermoso es el Señor Jesucristo, porque siempre no solamente dio para el templo, sino me dio para que también, ¿verdad?, Dios me bendijera con una casita ahí para la honra y la gloria de Cristo. Y ahí es donde tienen ustedes su casa. Cuando gusten, hermano, son bien recibidos para la gloria del Señor Jesucristo. Pero en base a todo esto, yo quiero invitarles ahora a ir a una porción de la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo número 5. Y vamos a leer una porción muy bonita ahí que el día de ayer, ¿verdad?, a mí me impactó, hermano, en la reunión de damas. Y cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, qué grande es tu poder. Libro de Josué, capítulo número 5, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Y gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo número 5 y vamos a leer del versículo 13 al versículo número 15 para la honra y la gloria de Cristo. Ya cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Amén.
Repito la cita, libro de Josué, capítulo 5, del versículo 13 al versículo número 15, para la honra y la gloria de Dios. Voy a leer en voz alta y quiero que ustedes me sigan con su vista, confirmando la palabra de Dios ahí en sus lugares. Amén, mis hermanos. Dice la Biblia de la siguiente manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quiero repetir el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Quiere ayudarme a orar en esta hora? Vamos a orar todos unidos y dígale: Dios mío, hoy estamos aquí en tu presencia. Jesucristo, tú estás presente en este lugar. Es tu promesa, es tu palabra. Yo te siento, Señor Jesús. Yo te siento en este lugar. Siento la unción, siento el poder, siento aún la cobertura, la protección que está en esta hora sobre mi vida. Padre celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre. Gracias te damos, Padre celestial, en esta hora, conforme a tu palabra y a la grandeza de tus misericordias. Gracias te damos, Padre celestial, en este momento. Derrama de tu bendición, derrama de tu gloria y de tu poder, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre. Gracias te damos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Ocupen un momento su asiento. Y vemos aquí varias cosas muy hermosas, hermano, de parte del Señor. Y es verdad, hoy vamos a titularle a este mensaje: el momento del encuentro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El momento del encuentro. Muy bien, la Biblia dice que Josué, ¿verdad? Sabemos todos que fue el sucesor de Moisés. Y no fue fácil para él, puesto que todos conocían, ¿verdad?, el nivel, la altura, la bendición, el respaldo que había en Moisés. Moisés, siendo un hombre, ¿verdad?, con una capacidad tan grande, quizás con algún título, ¿verdad?, académico muy elevado, puesto que fue a un hermano adiestrado en los mejores colegios, conforme, ¿verdad?, a las leyes, y a un hermano a la educación de los príncipes de Egipto, ya que así dice la Biblia que era este hombre un príncipe, ¿verdad?, un hijo de la princesa de Egipto. Y entonces, hermano, la historia dice que él fue criado ahí. Y no solamente criado, sino fue instruido, hermano, como un gran guerrero, como un gran defensor, ¿verdad?, de los valores y de las mismas tierras de Egipto. Sin embargo, él poco a poco se dio cuenta, ¿verdad?, que él no pertenecía a ese lugar. Y cuando él, ¿verdad?, fue de esta forma a las tierras, ¿verdad?, de su parentela, dice que él, al ver que un egipcio maltrataba a un hebreo, dice que le salió, ¿verdad?, pues la valentía, y lo defendió y le dijo: ¿por qué lo maltratas de esta manera? Aquel egipcio, queriendo, ¿verdad?, rebelar, dice que él agarró y no solamente lo golpeó, sino lo mató. Pensando que nadie se había dado cuenta, lo sepulta, ¿verdad?, lo entierra, dice, nadie se dio cuenta. Pero al otro día nuevamente desciende a las tierras, ¿verdad?, de los hebreos, y cuando ve, ¿verdad?, que ahora no era la contienda entre un egipcio y un hebreo, sino entre dos hebreos,
le dolió mucho y les dice: varones, ¿por qué hacen esto entre ustedes? Son hermanos, no se peleen, miren, son hebreos los dos. Y uno de los dos voltea y le dice: ¿qué? ¿Quién te puso? ¿Quién te puso como juez entre nosotros? ¿Quién te ha ordenado para que nos gobiernes o para que nos digas qué hacer o qué no hacer? ¿Qué acaso quieres hacer como hiciste el día de ayer con el egipcio? ¿Me vas a matar también? Aquel hombre, ¿verdad?, dijo: ¿cómo? Se dieron cuenta, pensé que nadie sabía lo que había acontecido. Y dice la palabra de Dios que él, ¿verdad?, huye y fue juzgado no como el príncipe de Egipto, sino fue juzgado como un hebreo y expulsado de las tierras y mandado hasta otros lugares. Y dice que tuvo que pasar todo un desierto y llegar hasta las tierras de Madián. Allá es bien recibido. Sin embargo, hermano, tuvo una experiencia muy particular, muy grande, como la de Josué en esta ocasión. Y dice la Biblia que él pudo experimentar las mismas palabras, hermano, que recibió Josué cuando tiene su encuentro personal con el gran yo soy, con el Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los profetas. Dice que aún, hermano, algo muy parecido aconteció. Dice que él sabía que en ese lugar, en ese monte, Dios se manifestaba de tiempo en tiempo, y él buscaba la manera de ir y de ver, ¿verdad?, alguna manifestación para poder conocer a ese Dios de los hebreos, a ese Dios, ¿verdad?, grande y poderoso, el cual él no tenía la oportunidad de conocer. Y cuando tiene ese encuentro maravilloso, dice que él ve, ¿verdad?, esa zarza, es atraído, es llevado hasta aquel lugar, y entre más se acercaba, él quería descubrir que estaba allí detrás de esa llama, de esa zarza ardiente. Y dice que cuando él se acercó, oyó la voz y le dice estas mismas palabras: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar, ¿qué, hermano? Santo. Yo cuando oí esto el día de ayer, hermano, me conmovió mucho y dije: Dios mío, qué importante es esto. Pero bueno, el contexto de Josué dice que después de esto, Josué, ¿verdad?, toma este lugar. Imagínense, conociendo toda la trayectoria, conociendo toda la bendición, conociendo todo esto, y ahora saber que él iba a ocupar este lugar tan grande, dice: no. Pero en el capítulo número 1 de este libro de Josué dice: ¿sabes qué, Señor? Yo sí te obedezco y sí ocupo esta responsabilidad y sí tomo esta bendición, pero quiero que así como fuiste con Moisés, si tú eres conmigo, yo iré, y si no, no me voy a mover. Y Dios le contesta y le dice: pues así como fui con Moisés mi siervo, así seré contigo. Oiga, Josué no estaba reclamando ni diciendo: Señor, los títulos de grandeza y de nobleza, todo el conocimiento que hubo en él, toda la destreza en la lucha, toda esa capacidad que él tenía, yo quiero que esté conmigo. No, lo que Josué veía era la presencia de Jehová de los ejércitos en la vida de Moisés. Sí, Señor, así como fue en la vida de él, así quiero que sea en mí, para gloria y honra de tu santo nombre. Y entonces yo iré. Y Dios le contestó y le dijo: así voy a hacer, solamente, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Y entonces harás tú con todas estas cosas prosperar tu camino, y todo lo que hicieres será prosperado, dice alguna versión. La versión que nosotros usamos dice: y todo lo que hicieres te saldrá bien. Serás engrandecido, serás prosperado en todo lo que hicieres, porque ahí estaré yo contigo. ¡Qué bendición! Y ahora, hermano, dice la Biblia que cuando pasan el río, ya Moisés se había quedado del otro lado del río Jordán y había ido a la presencia de Dios, había muerto, pero ahora dice que Moisés pasa el río, y cuando pasan el río, Dios les da algunas instrucciones. En primer lugar, Dios le dice: ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a circuncidar a todo el pueblo.
Y Josué se quedó, ¿verdad? Y dice que en ese momento, hermano, afiló, ¿verdad?, unas piedras, y entonces con aquellas piedras dice que aún, hermano, circuncidó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que habían pasado, hermano, ya 40 años, y todos los que habían salido, ¿verdad?, de Egipto, todos los que habían sido circuncidados en ese momento, dice que todos habían muerto, y ahora eran nuevas generaciones, nuevos hombres, y tenían que hacer esto. Y dice en el versículo número 2 de este capítulo: y en aquel tiempo Jehová dijo a José: hazte cuchillos afilados y vuelve y circuncidarás la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esto es, hermano, algo muy importante, y dice que desprendió, ¿verdad?, la parte del prepucio de todos los hijos de Israel, y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por lo cual después de la salida de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Por lo que los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría la tierra donde fluye leche y miel. Y los hijos de ellos le habían hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran circuncidados, porque les habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron la circuncisión, dice la Biblia, a toda la gente de aquel lugar, el campamento estaban todos en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José: hoy te ha quitado de vuestros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. En ese momento, por primera ocasión, dice la Biblia que Dios le pone este nombre a este lugar, ¿verdad? Gilgal. Gilgal, hermano, es un lugar muy representativo donde Dios se manifestó de una manera poderosa posteriormente. Dios, ¿verdad?, hizo grande victoria en Samuel, hermano, sobre los adversarios. Hermano, fue el principio, ¿verdad?, del caminar de Elías y Eliseo. Fue aún, hermano, ahí donde Dios se manifestaba poderosamente. Dice la Biblia que ese lugar significa piedras afiladas o principio, simboliza el principio, ¿verdad?, de la grande bendición. Hasta ese lugar Dios les dio todavía el maná del cielo, pero a partir de ese lugar dice que los hombres empezaron a comer ya del fruto de la tierra, y entonces, hermano, dice que Dios ya no envió maná del cielo, sino hasta ese momento, y ahora tuvieron un nuevo principio, tuvieron una nueva bendición. Dios quitó todo el pecado, todo el oprobio de todo el pueblo, y dice que se circuncidaron y estuvieron con el dolor. Esto quiere decir que entregaron todo su pecado, entregaron todas las costumbres, todas las cosas que traían de Egipto, y a partir de ese momento dice que hubo una rendición de todo el pueblo delante de la presencia de Dios. Esto significa, ¿verdad?, la circuncisión, el quitarse, el despojarse de todo peso a un hermano de oprobio, de pecado, de una herencia de maldición, de herencias de pecado, de costumbres negativas que traían de Egipto. Porque aún todavía, ¿verdad?, en el desierto se acordaban de las cosas que practicaban, se acordaban de las cosas que comían, se acordaban de todas las costumbres que habían adquirido en Egipto. Pero ahora, por medio de esa circuncisión, era un símbolo de ¿qué, hermano? De desprendimiento
del peso del pecado. En el Nuevo Testamento la Biblia dice: corred con paciencia la carrera que ahora nos es propuesta. Pero para correr esta carrera que nos es propuesta debemos de despojarnos de todo, ¿qué, hermano? De todo peso de pecado, de todo peso de culpa, de todo peso de iniquidad. Hermano, el enemigo siempre trata de estarnos recordando nuestro pasado, diciendo: ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cómo eras? Y por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, dice: y esto éramos nosotros, éramos. Pero ahora ya no, ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos por qué seguir cargando algún peso de culpa o de pecado sobre nosotros, hermano. El que era borracho no tiene que decir: no, pues yo no tengo entrada al reino de los cielos porque era borracho. Si sigue siendo borracho todavía, si sigue siendo maldiciente, si sigue siendo idólatra, si sigue siendo fumador, si sigue siendo maldiciente, que digas palabras torpes, hermano, entonces sí, estás, ¿verdad?, en la lista negra. Pero si en esta hora haces lo que hicieron el pueblo de Israel, hermano, desprenderse, despojarse, renunciar, quitar todo peso de pecado sobre sus vidas, porque hoy estaban comenzando una nueva vida, ahora en un lugar bendecido, en un lugar donde fluía la bendición de Jehová de los ejércitos, para que nosotros podamos disfrutar de las mieles del Señor, de las bendiciones del Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos despojarnos de todo peso de pecado, porque el pecado es lo que impide la bendición. El pecado es lo que impide, hermano, que nosotros podamos avanzar en las cosas del Señor Jesucristo. Era un principio entonces, hermano, de desprendimiento del pecado. Y la Biblia dice que ahora, hermano, cuando habla el apóstol Pablo a los romanos, que ahora ya nosotros no practicamos ciertamente la circuncisión de la ley, sino ahora nuestra circuncisión es espiritual, en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aleluya. Hay muchos, ¿verdad?, que han querido practicar, hermano, las leyes del pueblo de Israel, y le digo: está bien, puedes hacerlo. ¿Y cuando te circuncidas? No, eso no. Bueno, pues si no quieres hacer toda la ley, pues entonces, si quieres hacer la ley, tienes que hacer todo lo que marca la ley. Y si no, pues entonces vive en la gracia, en la misericordia del Señor Dios Todopoderoso, en el tiempo de la bendición del Señor Dios Todopoderoso a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma gracia que hoy nosotros tenemos. Pero bueno, llegamos ahora al momento en que Josué, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad?, en Gilgal, en el lugar de una rueda. Dice, esto simbolizaba una rueda, simbolizaba el lugar de los principios. Y en este lugar dice la Biblia que Josué, ¿verdad?, estaba en ese lugar, en el campamento, en el lugar de las partes de Jericó, y dice que en eso alza sus ojos. Levantó sus ojos y empezó a meditar. El levantar sus ojos, hermano, la Biblia dice que el salmista David sabía, el levantar sus ojos era dejar de ver las cosas que estaban aquí para mirar hacia arriba, y por eso decía: yo alzaré mis ojos a los montes, a lo alto, de donde vendrá mi socorro. Josué estaba alzando sus ojos hacia Jehová, planeando quizás: ahora qué voy a hacer, ya he pasado el Jordán, ahora estoy cerca de conquistar Jericó, pero dime, Señor, qué estrategia voy a hacer, ilumíname, dime qué voy a hacer, qué sigue, Señor. Y en eso dice que al estar, ¿verdad?, alzando sus ojos, vio de dónde venía la bendición, y dice que en eso vio un varón que estaba delante de él, y las características eran muy claras. Este varón dice que estaba, ¿verdad?, delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Quién eres? Y él respondió: no,
mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dándose cuenta quién era, ¿verdad? Quién era el príncipe de los ejércitos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo número 24, ¿quién es este Rey de gloria? Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este Rey de la gloria? Poderoso en batallas. Dice que ahora se presenta como el príncipe, ¿verdad? Este es un simbolismo de la misma presencia del Señor Jesucristo, aleluya. Y dice que entonces, hermano Josué, cuando se da cuenta, se postra y le empieza a adorar con todo su corazón. Se empieza a rendir, hermano. El poder adorar, ¿verdad? Es una rendición también, es un reconocimiento a la grandeza, es un reconocimiento al señorío. Y por eso dijo, ¿qué dice mi Señor? Él no solamente, hermano, lo vio y dijo, muy bien, sino reconociendo, entendiendo la palabra que había salido de su labio. Dice que se postra y en ese momento postrándose le empezó a, ¿qué, hermano? A adorar. Su hermano Alejandro decía unas palabras con toda certeza. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué le decimos que Él es el Rey? Porque Él lo merece. Porque aún, hermano, nosotros reconocemos. Quien reconoce al Rey de Reyes y Señor de los Señores tiene que doblar sus rodillas, porque dice la Biblia que ante Él se doblarán todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Josué, estando sobre esta tierra, dobló sus rodillas y adoró en una señal de reconocimiento a la grandeza. Estaba reconociendo que estaba ante la presencia de Dios. Era un momento maravilloso, el momento, ¿verdad?, en que estaba ante el Rey de los Reyes, aleluya. Pero pasa algo maravilloso, hermano. Y dice que en ese momento, ¿verdad?, cuando él empieza a adorar y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos, ¿verdad?, de Jehová le respondió y le dijo, ¿quita qué? Las sandalias de tus pies. Mis hermanas, ¿qué simbolizaba esto? ¿Alguien se acuerda del día de ayer? Nos lo explicó muy clarito la hermana Cari. Le digo, qué hermosas predicaciones el día de ayer. Y a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, la Biblia habla muchas veces de lo que simbolizaba esto, ¿verdad? Dios le había dicho a Abraham y a Josué también, donde quiera que pisares esa tierra yo te la entrego. Pero cuando llegaban, ¿verdad?, y pisaban una tierra y estaban reclamándola, Josué estaba reclamando esa tierra y diciendo, esta tierra ahora me pertenece porque Dios me la dio. Platicando, ¿verdad?, con la familia, decía Anita, no, y no solamente eso, el pisar era algo de reclamar y decir, esto me pertenece, y no solamente a veces las propiedades o la tierra, sino aún las cosas. Por ejemplo, en el libro de Esther, la Biblia menciona, ¿verdad?, cómo de alguna forma cuando vos, ¿verdad?, dice la Biblia que él se interesó. ¿En quién, hermanos? En Ruth. Y entonces él sabía, ¿verdad?, que no era él el que tenía la autoridad sobre ella, sino había otro más cercano, otro pariente más cercano. Sin embargo, buscó la forma y dice que su pariente más cercano dijo, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa. Si tú quieres, está bien. Pero no lo quiso hacer nada más así, sino dice que llamó a los ancianos, llamó a los sacerdotes, y entonces, ¿verdad?, su primo quitó su sandalia públicamente y le cedió. ¿Qué quiere decir? Que estaba desprendiéndose de su derecho, de su privilegio sobre aquella mujer, y no solamente sobre aquella mujer, sino sobre todo lo que poseía, para dárselo a vos. La Biblia dice entonces, hermano, que esto era algo así cuando dentro de las costumbres judías o hebreas, si a alguien, ¿verdad?, no le interesaba aquel terreno, si le interesaba, bien lo pisaba y lo proclamaba y decía, lo proclamo para mí como bendición de Dios. Pero si no le interesaba entonces, o sabía
que el dueño o la persona que tenía esa propiedad no podía, entonces se quitaba las sandalias y pisaba esa propiedad, pero estaba reconociendo, estaba entendiendo que esa propiedad no era de él, y entonces era un momento o una señal de rendición, de decir: yo me rindo, yo no reclamo esta propiedad, sino la reconozco como una propiedad de alguien más que tiene este derecho. En otras palabras, mis derechos los tomo, los rindo y declaro, ¿verdad?, que hay alguien que tiene más derechos que yo. Renuncio a mis derechos para reconocer los derechos de otros. Y en esta ocasión dice la Biblia entonces que el lugar donde estaba este siervo de Dios, hermano, reconoció, ¿verdad?, Josué, los derechos más grandes por la voz que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En otras palabras, este terreno, este territorio es un lugar santo. Oiga, pero no era entonces, hermano, solamente el lugar del Sinaí o el monte Horeb, el lugar santo, el lugar donde Moisés había tenido su encuentro con el Dios de los cielos y de la tierra, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas. Ese lugar, ¿verdad?, ahora era un lugar común. Era un lugar, hermano, no muy reconocido. Eran las tierras que, hermano, de Canaán, y que le habían puesto un nombre muy específico, Gilgal. Dice que ahora, en ese instante, en ese momento, Dios estaba diciendo: esta tierra es mía. Este lugar es un lugar santo, un lugar donde tú tienes que recordar y tener un encuentro conmigo, el lugar del encuentro maravilloso. Moisés, hermanos, sabía ese lugar, y cuando tuvo ese encuentro con Dios, dice: ¿saben qué? Yo tengo que regresar, tengo que ir nuevamente a ese lugar. Y cuando fue liberado el pueblo de Israel, dice que fueron allá, donde ahora no solamente tuvo un encuentro personal Moisés con Jehová de los ejércitos, sino ahora ahí Dios le da las leyes, le habla y le dice: ¿sabes qué? Estas son mis leyes, mis estatutos para todo el pueblo. Moisés abrazó la palabra, abrazó la bendición, abrazó los estatutos de Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que si ahora nosotros abrazamos, amamos estas leyes, Jehová nos bendecirá abundantemente, aleluya, y seremos prosperados, y todo lo que hagamos prosperará, bendito sea Dios. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando permitieron ser a un hermano lastimados, ser despojados de parte de su cuerpo, de ese prepucio, hermano, que simbolizaba las costumbres, las tradiciones y los pecados. Ahora Josué voluntariamente se rinde y reconoce, hermano, la propiedad. Reconoce, ¿verdad?, que él no tenía mucho poder, mucha validez, sino se rendía ante la majestad del Todopoderoso. A veces nosotros, hermano, queremos obtener cosas, queremos recibir algo, y pedimos, como decía Santiago, y pedimos y no recibimos porque no hacemos como Dios quiere que hagamos. En el terreno que ahora es propiedad de Príncipe de Paz en Iztapan de la Sal, habíamos pedido, pero no habíamos pedido como convenía. Pero cuando hicimos conforme a la palabra de Dios, Dios nos lo entregó. Y después que vemos el valor y decimos: ¿cuánto cuesta ahora? Uy, ¿cuánto lo hubiéramos hecho? Pero ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Yo sé que nosotros, hermano, todos tenemos, no una, sino muchas necesidades, muchas peticiones por las cuales orar. Algún enfermo en la casa, algún hijo rebelde, algún vecino incómodo, algún familiar perturbador, algún compañero de trabajo que nos molesta. Pero ¿sabe qué? Si nosotros nos rendimos al Señor, dice la Biblia: porque ahora yo pelearé por vosotros y ustedes estaréis tranquilos, quedos, solamente hagan lo que tengan que hacer. En este momento yo no sé cuántos quieren, hermano, ir a ese lugar del encuentro, pero para ir a ese lugar del encuentro, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Rendirnos. ¿Y cada qué? ¿Cada mes? ¿O cada año, como lo hacía el pueblo de Israel?
No, todos los días. Y no meramente tienes que venir hasta este lugar donde le hemos llamado, ¿verdad?, el templo, la casa de oración, el lugar santo de la presencia de Dios, sino tenemos que buscar un lugar, quizás ahí en tu casa, muchas de las veces en el auto. Ahí tienes ese encuentro maravilloso con Dios y Dios se manifiesta poderosamente a tu vida. Quiero invitarte en esta hora a orar, decirle: Señor, aquí estoy. Hoy me rindo delante de tu presencia. Hoy, Padre Celestial, me despojo, me desprendo de mis sandalias, reconociendo, Señor, tu grandeza. Hoy me rindo delante de ti, Señor, porque ahora no es por mi inteligencia, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi conocimiento, Padre Celestial, sino es por tu gracia y tu poder. Es por tu grandeza que tú nos das las cosas, Señor. Y tu palabra dice: pedid y se os dará. Padre, en esta hora estamos aquí delante de tu divina presencia, mi